pendiente ahorita que continuemos con nuestra exposición con el profesor Carlos. Entonces, estén pendientes del chat. Ahí creo que ya Will en el grupo para que estén pendientes y por ahí una vez se termine en esta sala, pasamos a la otra sala y continuamos con nuestra exposición. Continuamos entonces con Deporte Siglo XXI por Carlos Eduardo Vargas Solarte. Carlos Eduardo Vargas Solarte, su formación, doctor en Ciencias del Deporte de la Universidad Alemana del Deporte, anterior Escuela Superior de Deportes de Colonia, doctorado en Sociología, Pedagogía y Didáctica General del Deporte y del Tiempo Libre, Universidad Alemana del Deporte, Magíster Artium en Biología del Deporte y Ciencias del Deporte en la Universidad Tübingen en Alemania, especialista en Administración Total de la Calidad y la Productividad de la Universidad del Valle. Premios nacionales en el campo académico, Premio Nacional de Educación Física 2018, otorgado por Arcoprev. Visitante huésped de honor de la ciudad de Veracruz en México. Experiencia docente como profesor visitante de la DSHS en Alemania. Profesor invitado a Universidad Central de Chile, Universidad de Brasil, Instituto José Vasconcelos en México, Universidad ICESI, Cali, profesor titular Universidad del Valle hasta 1999, Universidad de Antioquia 2020. Actualmente director del Centro de Investigación y el Campus Virtual SFBD, investigador de futuro, asesor gestión estratégica del conocimiento y excelencia de transportes Centro Valle, profesor y conferencista invitado, Universidad de Antioquia, diferentes universidades nacionales e internacionales, asesor de la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos COFECOLDE, director del canal YouTube Deporte 4.0 SFBD, miembro del Comité Editorial de Publicaciones Científicas Nacionales e Internacionales, evaluador de proyectos académicos regionales de la Agencia Alemana de Intercambio Académico DAD, y en el campo empresarial, asesoría en gestión de excelencia e innovación en la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, presidente y miembro del Comité de Responsabilidad Social en Incontec Valle del Cauca, miembro de juntas directivas, consultor externo de Corporación Calidad y Ministerio de Industria y Comercio, asesor Secretaría Municipal de Salud, asesor en marketing corporativo, asesor ACODESI, Colegio Jesuitas, asesor de proyecto de marketing deportivo, experto técnico en Incontec Regional Valle del Cauca, evaluador de proveedores de Ecopetrol, asesor de calidad de la gestión de empresas y organizaciones, asesor del senador de la República Armando Holguín Sarria, concepción y redacción del artículo 52 de Constitución de 1991, investigador y miembro de la Comisión Nacional de Control al Doping, y dentro de todo esto, tránsito y medios de comunicación, redactor deportivo, Diario del Pueblo, Diario del Tiempo, revista Cronómetro, Grupo Radial Deportivo, investigaciones y publicaciones, artículos científicos publicados en revista Indexas, libros como Gestión Exitosa de Clubes de Fútbol y Empresas de Entrenamiento, y como he dicho con todos los demás, este fue una pequeña, como decimos en nuestro argot, una síntesis de todo lo que Carlos Eduardo Vargas ha hecho. Aparte de, fue el primer alumno del convenio colombo-alemán que viajó a Alemania a especializarse. Si hacemos cuenta de los 45 años de su especialización y todo esto, pues son muchos los años que lleva, por eso tenemos esta hoja de vida tan larga, la cual no me reparo a seguirla leyendo, porque si no, no acabamos hoy. Profesor Carlos Eduardo, bienvenido, estás con tus compañeros, con tu gente que quiere escucharte, y como decíamos ahorita, si se corta esta sala, tenemos ya el otro chat para continuar. Muchas gracias, bienvenido.
el centro de control le damos sonido, por favor, al profesor Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, prende el micrófono, por favor. Por favor, en producción necesitamos que me le den apertura al micrófono del El profesor profe Carlos Carlos Eduardo. tiene que prender el micrófono él mismo. Profe, prenda el micrófono suyo. Carlos, de pronto tienes bajito el volumen. Aquí en la pantalla estoy viendo que tienes apagado el micrófono, Carlos. Según... Ya, Ya, ok, listo, ahorita sí. ¿Qué parecía? Usted no puede reactivar su propio micrófono porque el anfitrión lo silenció. Perdón. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar adhiriéndome a las palabras de sentimiento expresadas por Reinaldo, por mi compañero Santiago Arboleda. No voy a repetir para no caer en extensiones. Únicamente colocar a los que ya han tachado de la lista que nombró Reinaldo, Fernando Quintero, Popular Peineta, y también nosotros somos gallardos y visibilizamos, lamentablemente ya no están con nosotros, otros profesores como Aura Acevedo, el profesor Ospina y el profesor Borges. Entonces, todos ellos ahí, pero sobre todo una gratitud. En este momento no tenemos a quien expresarla directamente, porque la GIZ, la GTZ, fuente inspiradora del convenio con Alemania, que ha hecho posible este sentimiento de orgullo que tenemos hoy. Cuando escucho a los compañeros en esta jornada, con anteriores, sienten un orgullo de que pasó algo con el convenio colombo-alemán y está pasando. Esto es una gratitud a la República Federal de Alemania que invirtió y creyó en Colombia este proyecto, y en la Universidad del Valle sus altas directivas que creyeron en una propuesta que le abrió espacio a colegas de otras partes del país, y que hoy lamentablemente encontramos unos elementos que tenemos que mirar. No es el momento, el lugar para decirlo, pero algo ha pasado porque se ha olvidado a Alemania, se ha olvidado también al producto egresado de la Universidad del Valle, y esa generosidad debe ser correspondida. La otra parte que quiero decir, Reinaldo no está buscando mediocampista, pero me voy a permitir, al ser el primer egresado de educación física que está en esta sesión, Ítalo Bonis es el otro compañero que se graduó conmigo el 2 de febrero de 1980. Él dice que como el apellido Bonis es primero, él es el primer egresado. Hoy no está el compañero Ítalo, él fue atleta, él sabe que hoy llegué a la meta. Entonces, como primer egresado, como voz histórica, no para reclamar una piedra ni un árbol al pie del lago, allá en la cafetería, quiero sí decir que siento un enorme orgullo por estar con ustedes. El tema de hoy, Deporte siglo XXI, es desde la perspectiva teórico-científica, desde las ciencias sociales, desde la sociología, con base en la investigación de futuro, la investigación de tendencias, con base en la prognosis, con base en las contingencias, y no en un título que se subvalore por categoría especulativa. La investigación de futuro es tan importante en el mundo que les voy a colocar como referencia. En el mes de abril pasado, un mes después de iniciarse la pandemia, nos reunimos 3.500 interesados en la temática en auditorios centrados en Frankfurt y en Viena, en Austria. Compañero John Henry Rincón es referente. Y estuvimos trabajando una semana, 60 horas, una forma integrada, continua, sobre investigación de futuro en diferentes campos de la acción social, socioeconómica, sociopolítica, científica. Entonces, desde esa óptica, quiero hacer la conexión que le decía yo, con base en lo que dijo el profesor August Neumayer, en lo que dijo el profesor Reinaldo y en lo que ha hecho Santiago Arboleda en las siguientes temáticas. El profesor Neumayer habló de la complejidad, del cambio, de las ciencias del deporte, de la coexistencia con la educación física, de la interdisciplinaridad. Reinaldo habló entre modelo, concepto, de la importancia de la interdisciplinaridad también. Y el compañero Arboleda nos ha hablado de las ciencias del deporte en coexistencia con las ciencias de la educación y ese maravilloso trabajo que vienen haciendo en INCIDE. Entonces, articulando esta parte, vemos la importancia. Aquí vamos a compartir pantalla.
Vamos con la pantalla grande y vamos a correr con este aparatico moderno. Bueno, sí. Entonces tenemos el lenguaje normal, popular y el lenguaje ideal convencional, que es el de la parte científica. Una cosa es cuando hablamos en la forma cotidiana de la esquina de la cuadra, con términos periodísticos, quizás administrativos, sin mayor profundidad teórica, argumentativa, y otra cuando hablamos ya en espacios como este, donde estamos investigadores, gente que estudia rigurosamente un campo del conocimiento. Hay quienes dicen rhomboid, porque no apropiaron la palabra round point ni punto de encuentro. Y hay quienes entienden lo que es un punto de encuentro bajo esa diferenciación. Desde esa parte simple hasta entender la formalidad de los conceptos en la cotidianidad, de términos de uso desgastado, a pasar a términos y condiciones claras y concretas, llevan, por ejemplo, lo que reclamaba el profe Reinaldo. Y concepto y modelo. Desde nuestro campo del conocimiento, las ciencias del deporte, del orden sociológico, nos permitimos decir, un concepto caracteriza, tipifica, diferencia, relaciona históricamente, situacionalmente. Eso es un concepto. Lo otro son definiciones concretas, directas ahí, breves, cortas. Lo otro son términos, palabras, expresiones. Pero un concepto requiere estudio, repetimos, conceptualización, implica conocer, aprender, diferenciar, relacionar, caracterizar, tipificar. Eso es un concepto. Y un modelo, mi estimado profe Reinaldo, con aporte colaborativo, es una síntesis de la realidad como un modelo, un prototipo de un vehículo, como un modelo de un sistema de gestión, y representan una imagen, un diseño que cumple unos requisitos para tratar de reproducir a cierta escala la realidad, pero no la va a reproducir totalmente, y sirve de manera de ilustración. Entonces, quienes son de un enfoque de primer orden caen en los diseños, caen en los modelos, pero un enfoque de segundo orden y tercer orden, que ya implica pensamiento estratégico, pensamiento conceptual para caracterizar, tipificar, diferenciar, reflexionar, hacer abstracciones y teorías, que es lo que produce un académico como Reinaldo Rueda, muy diferente a otros que llegan con la visión únicamente práctica. Una cosa es 5 por 8, 40, y otro a ver qué es el concepto de multiplicación. O un análisis de tercer orden que es ya epistemológico, que es producción de conocimiento. Ahí tenemos lo que es un concepto. Nosotros vamos a trabajar sobre conceptos en el campo de las ciencias del deporte, sobre el deporte. Vamos a entenderlo inicialmente en una referencia de la teoría de sistemas. La teoría de sistemas sociales es creada por Niklas Luhmann, un profesor alemán de la Universidad de Bielefeld, que llegó en 1968 a Estados Unidos de estudiar con Taco Parson, teórico del cambio social, y presentó un proyecto en la universidad a 30 años. O sea, en el 98 cerrado. En el 98 cumplió su proceso y falleció el profesor Niklas Luhmann, maestro emérito con el que nos entrevistamos por 2 horas, gracias a su generosidad. La cita era para media hora en la Universidad de Bielefeld. Entonces, la teoría de sistemas de Bertalanffy de los años 50 fue avanzada y dinamizada, como lo decía el profesor Neumayer, en la dinámica. El cambio es algo que es continuo, es permanente, pero hay quienes se aferran a lo que aprendieron y creen que ya la saben todas y permanecen con la resistencia al cambio, a resistencia a lo que está pasando en la dinámica, y lo que nos ha invitado el profesor Reinaldo a mirar hoy también, lo que se habla de la nueva realidad, la nueva normalidad, el impacto del COVID. El impacto del COVID, que es tan grande como la crisis de 1928, quizás más, que produjo una quiebra exagerada que no la superó ni la Segunda Guerra Mundial ni la del 2008. El COVID puede superarlo, y en el deporte se refleja. Estaban presupuestados para el 2020 unos ingresos de 135.300 millones de dólares en la industria del deporte. Se redujo en un 4.9% inicialmente y luego en un 45%, es decir, en 61.000 millones. En eso va el impacto económico, y con una contracción económica en el negocio del deporte, y por supuesto una paradoja porque han aumentado los niveles de audiencia. Pero eso ha llevado a que esté cambiando la relación con lo digital. Pero bueno, ese no es el tema que vamos a hablar. El tema del deporte en el siglo XXI, ¿cómo lo entendemos ahora descriptivamente? Son 5 bloques de diapositivas. No nos vamos a detener en todas porque van a quedar para las memorias. Vamos a entenderlo acá como una conversación. En el siglo XXI, el deporte está integrado a la cultura corporal moderna, cultura somática, no únicamente cultura física, sino hablamos de la integralidad, como habló el profesor Neumayer. Esa interioridad que tiene que ver mucho con el aprendizaje sensomotriz, no únicamente lo externo. Esa medida externa extensa se pasó ya, superó, porque hoy en día es integral, y la mirada interior tiene su importancia, como él habla, la importancia de lo cualitativo. La cultura somática con relación a los principios, valores, las formas de comunicación, de relación con nuestro cuerpo como vehículo de comunicación,
no verbal, sino también simbólica, con gestos, con expresiones, con movimientos y su inclusión como sistema social. El deporte, así como los otros sistemas, para hablar en teoría de sistemas, hay sistemas máquinas, mecánicos, sistemas orgánicos, sistemas sociales y sistemas psíquicos. Los sistemas sociales, como el deporte, tienen interacciones, organizaciones, sociedades, relaciones, diferencias, contingencias, autopoiesis, autorreflexión. Y eso crea una satisfacción de vida. Y el deporte hoy en día está orientando no a una actividad de entretenimiento, diversión, ni de competencia. Quien piense así está pensando en el siglo. Que la sociedad en el siglo XXI como satisfactor de vida. El deporte se ha desarrollado, y esto tiene que ver, voy a hacer una síntesis aquí de 4 siglos, porque algunos me han escuchado hablar de deporte 4.0. No es un discurso ética marketing, es un discurso de la cuarta revolución industrial, de la ciberindustria, de la relación con la máquina, de la generación de computadores que están permitiendo ser interactivos. Ya no son estáticos como los de las páginas web que conocimos hace 20 años o 30. Hola amigos del canal Deporte 4.0 SFBD. Nos complace saludarles en este espacio de nuestro encuentro habitual los días viernes a las 11 de la mañana, en el que ustedes muy amable y generosamente nos acompañan en la transmisión de la videocolumna temática sobre Deporte 4.0. Hoy hablaremos sobre la investigación de futuro y deporte siglo XXI. Consideraciones generales sobre la presentación. Va a tener 4 bloques. En la primera es una aproximación al tema con base en experiencia testimonial de nuestro trabajo y formación en el campo de la investigación de futuro. La segunda es una parte donde invertimos el orden y vamos a presentar las conclusiones de la charla. La tercera son elementos conceptuales. Y la cuarta, una relación histórica sobre el desarrollo de los enfoques, metodologías técnicas de la investigación de futuro, que la semana entrante estaremos de fiesta académica celebrando la Cumbre Mundial en Frankfurt. Estaremos conectados lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en el Future Day de lo que es la investigación de futuro. Con relación a la primera parte, nuestro trabajo con investigación de futuro empieza bajo la perspectiva estratégica en los años 80. Con la Gobernación del Valle participamos en la elaboración del Plan Valle 2000. Una óptica de retrospección y proyección era la de la planeación estratégica en ese momento. En 1900, estuve con la gobernadora Doris Heredia de Zambrano. Luego, en 1991, al regresar a Colombia, recibimos el llamado del doctor Armando Holguín Sarria, constitucionalista por el Valle del Cauca, y quien tenía la responsabilidad de elaborar el artículo 52 de la Constitución Nacional que tiene que ver con el deporte. Con él estuvimos haciendo unas proyecciones de la redacción sucinta. Él era profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Cali. Trabajamos con su hermano
Lalo Holguín, bajo la recomendación del doctor Mario Alfonso Escobar. En la tercera estación, nosotros estuvimos en el 2007 con el Plan Local del Deporte. En ese momento, secretario del Deporte, el doctor Rodrigo Santiago, es alumno nuestro y que nos confió en hacer una proyección para cerrar la primera década del siglo XXI y proyectar la segunda década del siglo XXI. La cuarta actividad fue en el 2008, en el Plan de Desarrollo del Deporte, cuando nos correspondió como gerente de la Regional de Deportes del Valle, Intervalle, hacer una planeación para el cierre de década y la proyección de la segunda década en el deporte vallecaucano. La quinta estación nos ubica en elementos de orden de trabajo internacional, el enfoque de deporte en la metrópolis siglo XXI, donde trabajamos bajo las macro tendencias, las tendencias, los modelos de deporte, algo de planeación estratégica y de prognosis de método Delphi, y cuando trabajamos con el profesor Rignar y con el Dieter Path, el mayor del distrito de Neuss, cerca de Bayer Leverkusen, donde fue nuestro taller. En la octava estación, estuvimos participando entre 2015 y 2018 en el proyecto Ciudad Futuro de la región de Bocholt, en Alemania, que fue una de las ciudades, de las 7 ciudades que obtuvieron el premio de espacios urbanos proyectados a la mitad del siglo XXI, dado que el 80% de la población va a vivir en núcleos urbanos. En el mismo sentido, estuvimos en la novena estación con el gobierno de Baden-Württemberg. Hace 2 años, en el mes de septiembre, estuvimos en el proyecto de colaboración para ciudades sostenibles, espacios urbanos sostenibles. Estuvimos en Bogotá, Medellín, Cartagena. La 10ª estación ya nos ubica en el sector empresarial, donde hemos transcurrido 30 años de nuestra vida en el sector empresarial. La Universidad de los Andes, la Universidad del Valle, la Corporación Calidad fueron nuestros ejes académicos para proyectar lo que era el cambio de siglo y el miedo del Y2K y la presión de visión de futuro, los elementos de prognosis, planeación estratégica y prospectiva. Lanzamientos de productos, y ahí entendimos lo que eran tendencias no mayores de 5 años. En la experiencia alemana eran las macrotendencias y tendencias mayores de 20 a 30 años. Y aquí ya estamos a procesos comerciales y inmediatez. Con el gobierno colombiano y lo que hacía la alcaldía eran discursos proyectados a largo plazo, pero con una afán inmediatista, digámoslo así. Es un poco el reto que tiene la parte política. En el sector empresarial también cumplimos con la planeación de desarrollo de una empresa de transportes que obtuvo el Premio Nacional de la Calidad bajo nuestra asesoría Transporte Centro Valle en 2014, y la Contraloría Municipal de Cali también obtuvo un Premio Nacional de Excelencia. Las otras ocupaciones han sido de planeación y desarrollo deportivo en el Deportivo Cali, de 1990 al 94, y proyectamos el cambio de siglo, y cerramos con las planeaciones académicas de estudios en ciencias del deporte que realizamos en la Universidad del Valle, que apenas se graduaron 3 o 4 promociones y que luego, que les planean en retrospectiva, no en prospectiva, decidieron acabarlo. Pues entonces, la relación que hemos tenido testimonialmente, más adelante lo vamos a realizar conceptualmente. Las conclusiones que presenta la conferencia: la investigación de futuro fundamenta la importancia del campo científico, académico, social para los desarrollos, bajo una solidez y rigurosidad académica, bajo investigación básica, tecnologías y técnicas aplicadas y procedimientos para el desarrollo de la investigación de futuro. Igualmente una perspectiva instrumental que es de orden de herramientas y que trabaja con las tendencias y las microtendencias fundamentalmente. La investigación de futuro nos lleva a relacionarnos con el deporte, porque cuando se miran los cambios que se han presentado en los últimos 50 años, en paralelo al desarrollo industrial, necesariamente hay que entrar en el diálogo de la perspectiva del desarrollo continuo que va teniendo la tecnología,
lo socioeconómico, lo sociopolítico, lo científico, lo sociocultural, lo ecológico, y toda esa complejidad que se interrelaciona y se influencia simbióticamente, intersistémicamente, y no se puede ignorar porque hacia se proyecta los desarrollos. La cultura somática ha tenido una serie de variaciones conceptuales, la corporalidad lúdica en orden de la integralidad, en un orden de hacia lo interno, no únicamente la mención hacia lo externo. El deporte se ve como satisfactor de vida, se ve como un objeto de estudio, como un sistema social. Y en los diferentes modelos de deporte van a haber de aquí al siglo, de aquí a mediados del siglo, unos desarrollos sorprendentes en lo que es la aplicación tecnológica, por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento, desde los drones para transportar los golfistas o para analizar las estrategias y las tácticas de los desempeños de equipos, pasando por la aplicación de métodos que se utilizan para la navegación aeronáutica, aeroespacial, en preparaciones de cuestiones de ingravidez y que sirven para hacer transferencias a entrenamientos de zonas de neuroestimulación para los deportistas. Las raquetas inteligentes, las gafas inteligentes, unos desarrollos que tienen con la tecnología. En el deporte para la salud hay la opción de mirar los desarrollos optimistas y prometedores de indicadores y mediciones en pulseras, relojes, elementos en chips, en chabots, en una serie de elementos que van a permitir tener valoraciones y también la reflexión, los elementos para buscar el bienestar. Esos son más de percepción, interpretación y sensación. El riesgo que hay es que haya una instrumentalización de la corporalidad o en el deporte de tiempo libre para todo, el deporte amplio, que la gente caiga en el heroísmo deportivo con las distancias extremas, los esfuerzos extremos apoyados en los elementos. El deporte de nuevas tendencias, pues también hay los riesgos. Por una parte, el beneficio de la aproximación y recuperación del acercamiento a los espacios naturales o espacios urbanos, las nuevas formas de creatividad, expresividad corporal, con implementos, sin implementos, una serie de desarrollos interesantes, pero también lo de los desafíos con riesgos y peligros para la integridad. Y el deporte electrónico, pues vamos a tener un desarrollo que tiene que ver ya con la relación de la quinta generación, que es con los elementos interactivos sensoriales, con la relación de los medios. Ha pasado ya 4 generaciones de la web, estamos entrando a la quinta, de estas experiencias sensoriales, y que hacen la opción de que el espectador se haga inmersión en los eventos deportivos en forma con la realidad virtual o la realidad aumentada. Estos son algunos de los escenarios en el libro que vamos a publicar próximamente sobre Deporte 4.0, Deporte en siglo XXI. Hay un total de 120 tesis en los diferentes modelos de deporte. Ya en la obra que publicamos en el 2017 había 53 tesis. En este momento está ya el libro en editorial y estaremos esperando para que ustedes le puedan consultar. En el segundo bloque tenemos la parte conceptual de la conferencia y tiene que ver fundamentalmente con los criterios de investigación básica que se utilizan en la investigación de futuro con elementos objetivos, tanto en el nivel de fundamentaciones conceptuales, interdisciplinarias, metodológicas, que van a permitir, si vamos avanzando, que van a permitir que las innovaciones científicas y tecnológicas, tanto las ciencias duras como las ciencias blandas, de las que van hacia la parte humanística, hacia la parte intersubjetiva y hacia la parte de reivindicar la subjetividad para el bienestar, el equilibrio, la armonía, todos estos elementos que van hacia la interioridad del individuo, en esa combinación vamos a tener una serie de desarrollos interesantes soportados por la investigación básica, que se apoyan en elementos conceptuales y metodológicos, filosóficos, históricos, sociológicos, psicológicos, para dar la objetividad social y aportado con elementos y proyecciones de las simulaciones que se están haciendo hoy en día.
y sigue la construcción instrumental, que es la de tendencias que a mediano y a mediano y a corto plazo, que son las de 10 años y 5 años, lo que hace uno en las empresas. En empresas uno, dentro de estas circunstancias de incertidumbre, pues proyectar a más de 5 años a veces es riesgoso. Hay que tener un panorama de desarrollo amplio. Y en esto comparto una experiencia que tuvimos en la llegada en 1983 a Alemania. Decía en el aeropuerto de Frankfurt, Europa siglo XXI, Alemania adelante. Hoy en día hemos comprobado que Alemania en el siglo XXI está liderando la fuerza de la Unión Europea, es el motor de cambio, es el motor de impulso de un proyecto interesante. Igualmente conocimos en Europa, en el Beitel Institute, planeaciones estratégicas de prospectivas y prognosis e investigación de futuro a 100 años por parte de las petroleras soviéticas. Son escenarios inconcebibles para nosotros que pensamos acá en terrenos inmediatistas y algunos con perfume y olor del pasado, del alcanfor. Entonces, en cuanto a las tecnologías de investigación, hay procedimientos de investigación de futuro apoyados en exploraciones empírico-analíticas y en procedimientos prospectivos normativos. Hay unos criterios reflexivos, descriptivos, analíticos, acompañados de lo normativo, como he dicho, comunicativo, análisis de configuración, exámenes de relevancia, consistencia, verificabilidad. Y por otra parte está la fundamentación y el reconocimiento de que hay reservas, porque no está la bola de cristal para predecir con certeza exactitud lo que va a suceder. Son escenarios probables, posibles, preferibles y pronosticables, pero no verdades absolutas. No estamos aquí hablando de una futurología barata, sino una futurología o una investigación de futuro que se aproxima con desarrollos académicos y conceptuales que, repito, se ven desde diferentes campos interdisciplinarios y que tienen la cumbre académica de diferentes campos de la sociedad, socioeconómicos o políticos, socioculturales, socioecológicos, y frente a la crisis actual del COVID, la semana entrante en Frankfurt. En esa parte tenemos la visión que presenta Kreybisch, un autor que en la última década ha producido los elementos de la reflexión teórica de la investigación de futuro. Pasamos a la siguiente, por favor. Estos son procedimientos que están establecidos, que ya hemos mencionado. Estos son aspectos de la perspectiva interdisciplinaria. Y el Future Day. La semana entrante estaremos en este evento en Frankfurt, en la Cumbre Mundial. Continuaremos nuestro viaje hacia el futuro. En este espacio se van a hablar de los nuevos enfoques y metodologías, la creciente importancia de las técnicas de proyección, los procedimientos exploratorios, los normativos para el diseño y construcción de modelos, el nivel participativo y comunicativo con los talleres de futuro, donde se invita a participar a los diferentes actores de una comunidad, no únicamente los receptores, sino todos los que tengan intereses en el desarrollo de la academia, del tercer sector, del sector privado, del sector público y de los movimientos de resistencia. Esos talleres de futuro, hojas de ruta, grupos focales, construccionismo social, cartografía social y conferencias de futuro. El proceso de asimilación de ideas y formas también de lo no convencional. Hay donde se da el espacio para que interactuemos con los millennials, con la generación Z, con los centennials, con la generación alfa o la generación glass o la generación cristal. Vamos a lo siguiente para ir mirando la historia en esta parte retrospectiva. En los años 92, en la década del 90 y a puertas de cambio de siglo, ese cambio de siglo movió muchos pensamientos y llevaron a que se actualizaran algunos conceptos de modelos influidos por los cambios sociopolíticos como la perestroika y la caída del muro, y trabajos que se hicieron en 1972 y en 1980. En 1972, Alvin Toffler retomó un concepto creado por un alemán, ahora vamos a ver, que creó el concepto de futurología. En los años 80, Alvin Toffler lo tomó, lo reposicionó, y anteriormente en los años 70, Dennis Midut y Donella Midut han publicado los límites del crecimiento y lo volvieron a actualizar por solicitud del Club de Roma, un club que tiene que ver con perspectivas de desarrollo, en 1992. En los años 70 se crearon las fábricas de pensamiento, Think Factories, y las primeras teorías e hipótesis de la sociedad postindustrial, en 1975. En los años 60, 70 se crearon
en Europa algunos centros de pensamiento de futuro, institutos de investigación de futuro para ver problemas de futuro de orden político, económico, desarrollo. Y aquí tenemos que en los años 40 y 50 una escuela norteamericana comenzó a utilizar la teoría de los juegos, la teoría de sistemas, la cibernética, los métodos de red, la simulación, el método Delphi. Y en el 43, el profesor Osip Pledheim, quien nació en 1909 y murió en el 98, creó el término de futurología entre lo que es la utopía y la ideología, entre los estadios y los estudios de futuro, el desarrollo social, la internacionalización y la democratización. Él siendo profesor en la Universidad de Columbia, él era político y jurista, pero no me he proyectado acá. Si miramos en la retrospectiva de donde viene el pensamiento futuro, no es exclusivo del siglo XX. En el siglo XVIII y XIX ya había unas etapas críticas de reconfiguración de los mapas históricos para construir futuro con base en el dominio y expansión de las fronteras, con base en los conflictos de los imperios. O sea, la visión de futuro estaba relacionada con la técnica militar, con las posibilidades económicas, con ampliar los espacios. Era una forma de construir futuro. Preguntas sobre este tema nos la han formulado Gilberto Cabrera, Julián López, Isabel Cristina Rosero, Ferley Herrera del SENA, Edwin Cabal del SENA, Ana María Lemos de la Secretaría de Educación de Cali, Victoria Eugenia Giraldo y Luis Eduardo Lombo, el maestro ilustre de Bogotá, quienes siempre están con este tipo de preguntas sobre la investigación de futuro. Pueden remitirse para ampliar información a nuestros correos electrónicos director@centroinvestigacionsfd.com, a los muros de Facebook, Centro de Investigación SFBD, en LinkedIn, en el canal de YouTube, Deporte 4.0 SFBD. Por favor, registren su visita, denle like si les gusta, si pueden multiplicarlo para sus amistades. Igualmente por Twitter tenemos ahora la presencia. Tenemos sorpresas para ustedes. Nos complace habernos encontrado en este momento. La semana entrante estaremos nuevamente ya compartiendo algunos conocimientos de investigación de futuro en el Congreso Mundial de Future Day en Frankfurt. Que tengan un buen fin de semana.